Sí, señor. Damos glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepes y en esta hora de la tarde me encuentro aquí reunido con dos estimados varones para sostener un interesantísimo debate por este medio online. Un debate para dirimir si Jesús es el Dios del Antiguo Testamento o no lo es. Por un lado, hay una afirmación diciendo que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y por otro lado, Saúl dirá totalmente lo contrario. Así que ya estamos al aire. Ya usted puede comenzar a decirle a los demás que estamos al aire. Los que están acompañando a Saúl en esta tarde pueden reunirse, congregarse alrededor de este escenario. Los que están con Elkin Martínez también pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo puede usted compartir este video? Desde su teléfono, donde usted nos está viendo en esta hora, con una flechilla que aparece a su mano derecha, usted le va a dar compartir por Facebook, Messenger o WhatsApp. Si usted está en una computadora de escritorio o antigua, puede hacer exactamente lo mismo. Compartir con todo el que pueda, independientemente que hayan exponentes que no sean exactamente la misma doctrina, ya que cada uno se irá a presentar ahora. Pero recuerde que el canal del Pastor Braulio de la Torre Yepes es un canal donde hay exposición teológica, donde aprendemos, investigamos, exponemos y escuchamos las posiciones de los otros con todo el respeto posible. Por aquí han pasado testigos de Jehová, católicos, unicitarios de diversas índoles. Hoy tenemos un apetito, hoy tenemos un unicitario, yo soy trinitario evangélico, y de muchas posiciones, porque somos ante todo investigadores y todos queremos aprender. No de lo que otros digan, que tal denominación afirma, sino lo que ellos mismos dicen. También por aquí vimos un Dios mormón que estuvo también haciendo su exposición. Así que ya estamos aquí listos. Quiero saludar a mi hermano, amado hermano Rembersowski, y el hermano Denis Ávila. También apareció por ahí Ignacio Anchorena a las 1:21 de la tarde. No sé si esté con nosotros todavía. Entonces, de esta manera, vamos a informar cómo va a ser el derrotero o la estructura del debate. Primero, nuestro estimado Saúl tendrá 15 minutos de exposición. Nuestro estimado Elkin también tendrá los mismos minutos. En un segundo tiempo, Saúl tendrá 10 minutos más. Y en un segundo tiempo, Elkin tendrá 10 minutos más. Posteriormente, Saúl le hará 5 preguntas. En eso fue que quedaron, ¿verdad, estimado Elkin? Sí. 5 preguntas a Elkin. Y Elkin le hará después 5 preguntas, 10 minutos de refutación y habremos terminado el debate. En armonía y en paz y en amor de Dios. Amén, amén. A las 7 de la noche el pastor Braulio estará debatiendo con un exponente unicitario. Y a las 9 de la noche estará debatiendo el hermano Luis Alfinger con el testigo de Jehová Frank Enrique. O sea, son 3 debates. 3 debates en una sola tarde y noche. Será algo maravilloso. Entonces también saludo a Jesús Ordóñez, supongo yo. Saluda al hermano Elkin. Y vamos a escuchar el saludo del estimado Saúl. ¿Puede activar su cámara para ver qué tal le oímos, varón? Adelante, puede saludar, estimado Saúl, a toda la audiencia y a los que nos ven y nos oyen. Amén. Gracias, Pastor Braulio. Mis apreciados hermanos, estoy muy contento de esta oportunidad que Dios nos brinda. Y solamente queremos, o quiero de todo corazón, y sé que el hermano Elkin y el Pastor Braulio también, queremos buscar la honra y la gloria de Dios. Obviamente, como todo debate, pues va a tener sus contrapartes, pero esperemos que sea hecho de la manera más armónica, más espiritual posible, y que los oyentes obviamente pues puedan llegar a sus conclusiones
Mi nombre es Saúl Bermúdez, radico acá en la ciudad de Medellín y tengo la bendición de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya hace más o menos aproximadamente 38 años. Y entonces, no, aquí estamos para hacer algo en busca de alabar el nombre de Dios. Sin sonido otra vez. Gracias, estimado Saúl. Escuchamos al estimado Elkin. Adelante. Bueno, mi nombre Pastor, es se me fue nuevamente el sonido, hombre. Elkin de Jesús Martínez Ochoa. Me congrego en la Iglesia Pentecostal Unida de Estamos Colombia. como ahora, pastor. Sí, y... Hermano Saúl, disculpe, hermano Saúl, yo lo estoy oyendo, sino que ahora está hablando Elkin. ¿Usted me oye? ¿Salgo otra vez? Sí. Dale, Elkin, adelante. Bueno, y me congrego en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en la IPUC, y defiendo la doctrina de la unicidad. Y estoy aquí para tener una dialéctica con mi estimado Saúl, con el fin de aprender, de dialogar y que todo sea de gran bendición y fructífero para ambos. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias. Saludos también a Edgar Maximiliano Cristiano Evangélico, gloria a Dios. El hermano José Armando Morales, están llegando las personas, pero no sé por qué motivo, causó razón. El estimado Saúl no nos oye por momentos. Y si no nos oye, pues ¿cómo haríamos el debate? Porque él tiene que escuchar a su oponente, aunque él es el que va a hacer la apertura. Estimado Saúl, ¿nos oye? Hello. Ahí sí me oye, pastor. Sí, ¿usted nos oye? Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces, no dándole más vuelta a esto, voy a poner el cronómetro. Vaya preparándose para Ok, pastor, listo. iniciar sus primeros 15 minutos. Listo, pastor. Tenemos un poquito de ruido, pero bueno, vamos para adelante. Listo. Dios te bendiga, hermano Jorge Martínez. Qué gozo volver a saludarte. Ah, pero el hermano dice que a él no le gusta ver el cronómetro. Bueno, hermano Saúl, a la cuenta de 3 empieza sus 15 minutos. 1, 2, 3, ya, puede empezar. Sí, no me gustó. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces el propósito de esta reunión es, de parte mía, pues muy en el nombre de Dios, poder presentar el porqué de una pregunta que algunos hermanos me han hecho, obviamente unicitarios, que si Jesús es el padre que si Jehová, perdón, es el padre de Jesús, ¿por qué no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Es obvio, es evidente que no aparece, pero yo sí quisiera que antes de entrar a esto a manera de introducción, pudiéramos leer una sentencia que hay en Apocalipsis 22, 8, 19, donde el Señor nos dice: yo testifico a todo aquel que ora de esta profecía, de este libro. Y quizás quiero aclarar que cuando se dice de este libro, no se está refiriendo solamente al libro de Apocalipsis, sino a toda la Biblia, ¿sí? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, para que no cometamos el pecado de adicionar palabras a textos que no dicen tal cosa. Y dice el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué hago esta lectura? Porque el objetivo no es coger un texto y torcerlo y obligarlo a que el texto me diga otra cosa. Por ejemplo, es que como he estudiado con tantos hermanos, fácil escuchar esta expresión. No, es que cuando Jesús dijo, haciendo la oración, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dicen, eso fue en su humanidad. Pero ¿dónde dice el texto humanidad? Entonces ahí le estamos adicionando palabras a la cita, palabras humanas que el texto no la dice. Por eso leo esto, para que seamos, hermano Belki, muy puntuales y leamos lo que el texto dice,
no otra cosa. Entonces, ahora sí, ¿cómo es conocido Jehová en el Antiguo Testamento? Vamos a leer entonces Éxodo, yo citaría Éxodo 6.3, Éxodo 6.3, claramente, pues allí en Éxodo hay muchos textos, el tiempo no nos da para todos, pero eso, Éxodo 3.6, si lo buscamos rápidamente, los hermanos que están con sus Biblias, espero que estén activos, Éxodo 6, versículo 7, perdón, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí claramente está la afirmación, ¿cierto? Que sin ningún problema el escritor de eso está llamando por inspiración a Jehová, lo está llamando Dios. Entonces ya tenemos una afirmación, y si vamos a Éxodo 20, versículo 2, se repite nuevamente, yo soy Jehová tu Dios. Entonces ya los textos, estos dos textos me están diciendo que Jehová es Dios. Eso no tiene manera de que uno lo dude, pues claramente lo está dando. Ahora bien, miremos entonces, ya claramente los textos nos afirman que Jehová es llamado Dios. Veamos ahora el Salmo 8, que es un salmo muy conocido. Cómo empieza el Salmo 8 y cómo termina el Salmo 8, afirmando de qué otra manera el Antiguo Testamento se refiere a Dios. Vamos a ver, los hermanos, se me está perdiendo un poco, pero aquí estamos ya. Salmo 8 dice claramente, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y lo globaliza en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro. Aquí el salmista está llamando entonces a Jehová Señor, ¿verdad? Y así termina el versículo 9, también dice, vuelve y repite, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ya, con estos versículos, hay muchos más, hermanos, pero no, el tiempo no da, pero con estos dos versículos quiero dejar claro que la Biblia en el Antiguo Testamento llama a Jehová Dios y lo llama Jehová Señor también. Entonces ya Jehová tiene dos formas de que lo presente el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta sería, ¿cierto? Bueno, una vez que viene la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, entonces se desaparece Jehová, se espuma Jehová, ya no hay Jehová, ya no existe Jehová. Porque la enseñanza dice que entonces, como Jehová era Jesús, ya viene Jesús y desaparece Jehová. Pues eso en palabras humanas se puede sostener y decir las veces que uno quiera. La cuestión es venir y comprobarlo en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vengo acá a Lucas capítulo 1, ¿sí? Lucas capítulo 1, me va a decir de manera muy sencilla, y vuelvo y repito, son cantidades de textos, pero el tiempo no nos lo permite, pero con estos que se van a leer aquí, creo que nos va a quedar más que claro. Lucas capítulo 1, sí, acá encontramos algo curioso y es lo siguiente, versículo 6, dice claramente que está relatando la historia de la visita que le hace el ángel de Jehová a Zacarías, ¿cierto? Y a su esposa Elizabeth. Y entonces dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. ¿De cuál Dios? Obviamente, si eran justos delante de Dios, es de ese Dios. Zacarías ejercía el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él era de los sacerdotes que aún quedaban y que aquí le tocó por suerte la oportunidad de oficiar. Entonces claramente dice, ambos eran justos delante de Dios y amaban y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Dios, del mismo Señor Dios que el Antiguo presentó ahorita y que nos lo presenta por muchas partes. Entonces, no podemos suponer que este Señor Dios de aquí, de Lucas 1:6, es el Señor Jesús. Eso no cabría en la interpretación correcta, para nada.
Y entonces ahí es donde en todo el capítulo 1, por lo menos unas 13 o 15 veces se está repitiendo la expresión Señor Dios. Mira el versículo 16. Hablando del ministerio que iba a hacer Juan, el niño que estaba siendo anunciado aquí, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, israelitas, se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cuál Señor Dios? El Señor que leímos ahora, que es llamado Señor Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, este Señor Dios radicalmente no puede ser el Señor Jesús, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera había nacido. Apenas iba a nacer el que iba a preparar su senda, el que iba a preparar su camino. Esa es una de los puntos de vista que tengo para presentar. Tengo algo más. Tengo también el Habacuc 3:19. Habacuc, profeta menor, poquitico difícil de encontrar. Los hermanos saben que así es. Los profetas menores se esconden muy fácil, pero aquí está. Habacuc 3:19. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como pies de siervas, y mis alturas me hace, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza, decía allí Habacuc, Jehová el Señor, para ratificar que a Jehová se le llama Señor en el Antiguo Testamento, pero no se le llama Jehová en el Nuevo Testamento por la sencilla razón, mis apreciados. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra Jehová es del lenguaje hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunas partes en arameo. Entonces la palabra Jehová no la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero sí estamos verificando aquí que en el Nuevo Testamento se habla de un Señor Dios, justo como es llamado en el Antiguo Testamento, Señor Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sugiero que nosotros tengamos la capacidad. Es que es interesante. Yo me encontré con un hermano al cual yo le decía que, bueno, mirar y estudiar en un diccionario algo de gramática, algo de lingüística, de castellano, y entonces él me decía que no, que a él le bastaba con la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos aprender de nuestro idioma castellano para poder tener el manejo de la gramática, de la lingüística, de la fonética, del léxico de las palabras, de todos sus pronombres, de sus sinónimos, para poder estar acertados en lo que la palabra dice? ¿Por qué lo digo? Porque cantidades de citas de la Biblia que son oraciones, textos bíblicos, y que obviamente gramaticalmente están dados en segunda o tercera persona, ¿sí? El mundo evangélico en general, muchos lo toman en primera persona, y eso es un error gramatical tremendo que no podemos hacer. No se puede hacer. Cuando para esto cito Mateo capítulo 4, las tentaciones, cuando Satanás va a tentar a Jesús, cuando Satanás está allí para tentar a Jesús, el Señor Jesús le responde constantemente: al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás es una oración que no está en primera persona. Para estar en primera persona tendría que decir: a mí adorarás y a mí servirás, pero no. Dice: al Señor tu Dios, al Señor tu Dios. ¿A cuál Señor tu Dios? Al que está allí en el Antiguo Testamento, que es Jehová. Lo que pasa es que, muy triste decir que porque la palabra Jehová no aparece en el Antiguo Testamento, entonces Jehová se evaporó, desapareció. No, Jehová sigue siendo el Señor Dios. Y como dice Isaías 42, ¿sí? ¿Qué tiempo me queda, mi hermano? Isaías 42 claramente dice... 3 minutos, 20 segundos. Isaías, hermano, no le escuché, pero estaba atento a que usted me levante la mano. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando a mí? Isaías 42 claramente dice... Es interesante, cuando uno va a leer Isaías, encuentra una cantidad, o sea, es increíble las profecías referentes al Mesías, al ungido de Jehová. Dice el capítulo 41,
seguridad de Dios para Israel es un subtítulo. Ahí leemos cuál es la seguridad que Dios, el Dios del Antiguo Testamento le está dando a Israel. Y en el capítulo 42 dice, el siervo de Jehová. Mire que no dice el siervo Jehová, sino el siervo de. Tenemos que tener en cuenta que esa expresión siervo de, ese artículo de quiere decir que no soy yo, sino que es de otro. Dice el siervo de Jehová y dice claramente, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. ¿Cómo hago yo para coger este texto que está en segunda persona, que se está refiriendo a otro alguien y aplicármelo al que está hablando? No, el emisor es Dios. Aquí el que está emitiendo el mensaje es Jehová Dios. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, en el otro, mi alma está contenta. O sea, que hay otra persona allí. Yo no puedo tomar este texto y decir que ese texto se lo voy a aplicar y que el escogido es Jesús y que el escogido es Jesús mismo y que porque se escogió él mismo. Eso no tiene cabida en la gramática. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando yo voy a mirar el contexto de esta cita, no es nada más y nada menos que cuando Jesús fue bautizado. No tiene otro contexto, sino cuando Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, pues ahora sí la cuestión, sí, el panorama sí que es más claro, si nosotros así lo queremos ver, obviamente, con la claridad que está escrito sin alterar la cita. La cita claramente dice, Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua. Le hicieron el bautismo por inmersión como lo da la Biblia. Y aquí los cielos fueron abiertos. Bueno, van a hablar desde el cielo, no van a hablar desde la tierra, sino desde el cielo. Y dice claramente, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Es interesante que esta cita la plantea otro apóstol y no dice Espíritu de Dios, dice Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre él y lo unge. Y Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el costado de Jesús, Juan dice claramente, bueno, terminamos el texto, el 17 dice, y una voz del cielo, y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tiempo. Bueno, lamentablemente, el tiempo se me agotó ya. Listo, mi hermano. Entonces yo espero entonces la parte de mi hermano con mucha atención. Dios les bendiga. Bueno, no sé, estoy rodeado de una fiestecilla por ahí. Entonces, vamos a escuchar a Elkin. Hermano Saúl, salga y entre. Bueno, estamos llevando a cabo este debate adelante con gran esfuerzo. Por ahí está un señor llamado Rinaldi. No sé si ya esté por ahí. Que le gusta hacer afirmaciones irresponsables. Él dice que él quiere un universitario. No sé, pero los debates de Elkin los pasan en el canal universitario. Y todos los universitarios lo apoyan. El señor Rinaldi ayer escribió una locura. Según los testigos son más eruditos que los trinitarios. Rinaldi, todos los eruditos son trinitarios. No existen eruditos universitarios. No existen eruditos testigos de Jehová. No existen eruditos mormones. No existen eruditos monarquianos. Eso es mentira. Todos los demás tienen que usar la literatura trinitaria. Porque el conocimiento y la inteligencia están con los trinitarios nada más. Y lo he invitado a debatir y usted se está haciendo el desentendido. Bueno. Elkin se prepara para sus 15 minutos. Saúl, ¿nos oyes? Sí, perfecto. Bueno, listo. Elkin, ¿te pongo el cronómetro o también lo mando a las profundidades del mar? Ponga el cronómetro. Sí, yo con el cronómetro porque uno está tirando por aquí, tirando por allá y va mirando también que el round se está acabando. Bueno, Elkin,
A la cuenta de 3 empiezan tus zarpazos. 1, 2, 3, va. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, quiero expresar algo. Lo iba a expresar al final, pero lo voy a expresar ahora. El hermano Reinaldi es miembro de la IPUC. Yo ya tuve un debate con él y lo reto a que tengamos otro debate. El hermano Wilson Villegas, que también se ha encargado de decir que yo no soy unicitario, lo he retado a varios debates al hermano Wilson Villegas y tiene miedo, no quiere debatir. Quería decir esas dos cosas. Y aquí estoy dispuesto a debatir con el hermano Reinaldi y con Wilson Villegas, con los dos. Y tienen miedo de debatir para demostrar quién es unicitario y quién no. Ahora sí sigo mi exposición. Elkin, no te cobré tiempo. Elkin, no te cobré tiempo, mijo. No te puse tiempo. Bueno, pastor, le agradezco. Sí, el señor Wilson Villegas tira la piedra y esconde la mano. Y cuando uno lo confronta, sale llorando. Wilson Villegas le tiene pavor a debatir con Elkin y tiene pavor a debatir con el pastor Braulio. Y si no es que se presente, necesitamos a Wilson y a Rinaldi aquí. Lo vamos a meter en el asador. Aquí está el tiburón para llevarlos para el fondo del mar. Y comértelo de un solo bocado, los dos juntos. Bueno, Elkin, a la cuenta de 3, papito. 1, 2, 3, empieza tus 15 minutos, ya. Bueno, listo. El tema es Jesús el Jehová del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, porque existe un solo Dios y es el Padre. Juan 17:3, 1 Corintios 8:3, Romanos 3:30, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 1:17. Ese único Dios que es el Padre, de acuerdo a Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, uno solo, no son tres, ni son dos, es uno solo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, nos dice que Jehová es Dios y no hay otro. No busquemos a otro, porque no lo hay. El mismo Salmo 18, en el versículo aproximadamente como 31 o 32, dice que solo Jehová es Dios. Entonces no busquemos a otro, porque el único Dios que hay es el Padre. Entonces empiezo demostrando que hay un solo Dios y es el Padre. Si buscamos a otro Dios fuera del Padre, no lo vamos a encontrar. Si Jesús es Dios, porque ciertamente lo es, tiene que ser el Jehová del Antiguo Testamento. Porque si Jesucristo es Dios, pero no es el Jehová del Antiguo Testamento, entraríamos en idolatría, porque estaríamos adorando a un Dios en el Antiguo Testamento y a otro Dios diferente en el Nuevo Testamento, que sería Jesús. Y ahí había idolatría. Ahora bien, Isaías 44, versículo 8, dice que Dios no conoce a ninguno. Luego soy yo, dice Jehová, soy yo soy Dios. Dios con mayúscula, aquí no está hablando de dioses falsos. No hay otro, no conozco a ninguno. Si Jesucristo no fuese el Dios del Antiguo Testamento, sino que fuese el Dios Hijo o el Hijo Eterno y estuviese al lado derecho del Dios Padre, ¿por qué el Dios Padre no lo conoce? De acuerdo a Isaías 44, versículo 8. Si lo tiene cerquitica, lo tiene mismo de vecino, lo tiene al lado derecho, como enseñan los trinitarios, que Jesús está a la diestra y ellos dicen que diestra quiere decir al lado derecho, cuando Dios no tiene lado izquierdo ni lado derecho, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Génesis capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 5 nos muestra claramente. Entonces, si en Isaías 44, versículo 8, Dios no conoce a otro Dios, entonces, ¿qué Dios es Jesús? Si existe un solo Dios y es el Padre, es decir, Jehová mismo, porque Jehová es el Padre. Entonces, ¿qué Dios es Jesús? Si no es el Dios del Antiguo Testamento, entonces tiene que ser otro Dios. Y si mi oponente tiene a Jesucristo como otro Dios, diferente al Dios del Antiguo Testamento, mi oponente se está declarando politeísta, porque adorar a más de un Dios es idolatría y es politeísmo. Ahora bien, en Isaías 45, el versículo 21 aproximadamente, dice que Jehová es Dios y no hay más. Y ese más está con tilde. Quiere decir que es un adverbio de cantidad. ¿Cuántos hay? Hay uno solo porque no hay más. Si buscamos a otro Dios aparte de Jehová, no lo podemos encontrar. No lo vamos a encontrar. Por eso es que Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda, no dice el 90% ni el 95%. Toda. Quiere decir que no podemos buscar a Jehová fuera de Jesús. Ahora, Jehová significa Salvador. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Y cuántos salvadores hay? Hay un solo Salvador. Por lo tanto, Jesucristo es el mismo Salvador del Antiguo Testamento. El Salvador de Isaías 43, versículo 11, es el mismo Salvador de Lucas capítulo 2, versículo 11.
porque Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, pero hecho hombre, porque el Padre, el único Dios que existe, el Padre, de acuerdo a Juan 17:3, 1 Corintios 8:6, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4, versículo 35, ese único Dios que existe, el Padre, se hizo hombre, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, a Hebreos capítulo 2, versículo 14, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces Jesucristo es el Padre hecho hombre, y la misma Biblia cataloga a Jesús como el Padre en Juan capítulo 14, versículo 18, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 22, 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Jesucristo mismo dijo, yo seré a ustedes por Padre. Jesús no dijo, yo seré a ustedes como el Hijo Eterno, yo seré a ustedes como el Dios Hijo, yo seré a ustedes como el segundo Dios. No, él no dijo eso. Él dijo, yo seré a ustedes por Padre y ustedes me serán por hijos. El que no tenga a Jesús como el Padre no es hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que tener a Jesucristo como lo que él es, como el Padre, como el primero. Jesús no es segundo de nadie. ¿Por qué Jesús es el primero? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Jesucristo es el primero por ser el Padre. Si Jesús no fuese el Dios del Antiguo Testamento, él no fuese el primero. Él fuese el segundo en la fila. Y si Jesucristo fuese el segundo, yo no le seguiría, porque yo no voy a seguir a un segundo en la fila. No, porque segundo quiere decir que ya no sirve. Y el Cristo que yo tengo sirve. ¿Por qué? Porque él es el primero. Y del primer puesto él no lo baja a nadie. A él no lo baja nadie. Él siempre ha ocupado el primer puesto y seguirá ocupando el primer puesto. Y el que no tenga a Jesús como el primero, como el mismo Jehová del Antiguo Testamento, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo porque recordemos la cita, Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Ahora bien, sabemos que un solo Dios que existe es el Padre. Y Juan 17:3, 1 Corintios 8:6 lo dice claramente. El único Dios verdadero es el Padre. Si Jesús es Dios en Romanos 9:5 y 1 Juan 5:20, Jesús es el Padre. Porque si Jesucristo no es el Padre, entonces Jesucristo es otro Dios diferente al Padre. Si Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, entonces estamos cayendo en idolatría, porque estamos teniendo a dos dioses, uno en el Antiguo Testamento que es Jehová y otro en el Nuevo Testamento que es Jesús. Por lo tanto, eso es idolatría. Y el texto de Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno solo. Ahora bien, probé también con 1 Timoteo 1:17 que existe un solo Dios, que es único y soberano. Y si Dios es único y es soberano, entonces el único Dios que existe es Jehová, es decir, el Padre. ¿Por qué Jesús es el único Dios que existe? Porque Jesús es Jehová, pero Jehová hecho hombre, porque Jehová en el Antiguo Testamento no se había hecho hombre. Dios se hace hombre en el momento en que decide llevar a cabo el plan redentor. El plan redentor consiste en la manifestación de Dios en carne. 1 Timoteo 3:16. Porque el único Dios que existe, el Padre, de Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, se hizo carne. En Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo es Dios. El verbo no es una onda sonora, no es un propósito, no es un plan. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice el verbo es Dios y el único Dios que existe es el Padre. Juan 17:3, 1 Corintios 8:6, Deuteronomio 6:4. Y como el único Dios que existe es el Padre se hizo hombre en el versículo 14. Jesucristo, ese es ese Jehová del Antiguo Testamento, pero ahora está hecho hombre. Ahora bien, en Santiago capítulo 2, versículo 19, los mismos demonios saben que existe un solo Dios. ¿Crees que Dios es uno? Bien lo haces. Miren, los unicitarios la estamos haciendo bien porque creemos que Dios es uno. Los trinitarios la están haciendo mal porque ellos creen que son tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos hay ahí? Hay tres. La están haciendo mal. ¿Crees que Dios es uno? Bien la haces. Los demonios también lo creen. Miren, los demonios no son trinitarios. Los demonios la están haciendo bien en cuanto a la unicidad porque ellos también creen que Dios es uno. El único problema es que los demonios no se pueden arrepentir. Los demonios van a ir al infierno sabiendo que existe un solo Dios. Los trinitarios van a ir al infierno creyendo que existen tres. Ahora, demostré ya que existe un solo Dios y es el Padre. Si Jesús es Dios, porque ciertamente lo es el Padre, es decir, Jehová. Porque si Jesús no es Jehová, entonces hay politeísmo. Y mi oponente tendrá que demostrar qué clase de Dios es Jesús. ¿Es Jehová el del Antiguo Testamento o es otro Dios diferente al Jehová del Antiguo Testamento?
Si me va a decir que Dios es unipersonal, la palabra unipersonal no aparece en la Biblia. Dios es pluripersonal, son términos inventados por los pastores trinitarios, por eso no aparece en la Biblia. Hay que hablar con citas bíblicas. Ahora bien, en Tito capítulo 2, versículo 13, nos muestra que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y existe un solo Salvador. Mi oponente tendrá que demostrar que Jesucristo es otro Salvador diferente al de Isaías 43, versículo 11. Es decir, otro Salvador diferente a Jehová. Tendrá que demostrarlo con cita bíblica. A mí me salvó el único Salvador que existe, Jesús, que es el Padre hecho hombre. Es decir, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, pero hecho hombre. Y Romanos 9:5 ratifica que Jesús es Dios. Lo mismo que 1 Juan 5:20, Jesús es el verdadero Dios. Si Jesús es el verdadero Dios y Jehová también es Dios, pero Jesús no es Jehová, entonces Jehová, ¿qué clase de Dios es? No puede ser el verdadero, porque para ser el verdadero Jehová tiene que ser Jesús. Porque si Jehová es Dios, pero no es Jesús, entonces Jehová no sería un verdadero Dios, porque el verdadero Dios es Jesús, de acuerdo a 1 Juan 5:20. Entonces, si Jesús es el verdadero Dios, es porque Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo, sino que ahora está hecho hombre. Se hizo carne, pero es el mismo, papá. Malaquías capítulo 2, versículo 10, nos dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No tenemos todos un mismo Creador? Un mismo Padre y un mismo Creador. Oye, recuerde que claramente en Isaías, el capítulo 63, no recuerdo el versículo, pero capítulo 63, capítulo 64 y el capítulo 68 nos dice que Jehová es nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre. Es decir, que el único Padre es Jehová. Pero resulta que en Juan capítulo 14, versículo 18, Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos. Ajá, ¿y por qué Jesús no nos va a dejar huérfanos? Si el que deja huérfanos es el Padre. Porque Jesucristo es el Padre, es decir, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, pero ahora está hecho hombre. Jesucristo es el mismo Jehová, pero está hecho hombre. Oye, sencillito, no busques a Jehová fuera de Jesús, porque no lo vas a encontrar. Imposible. Mire, yo me quedo con Jesús solo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, si Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo lo es todo. Con él me quedo. Ahora bien, en Juan capítulo 14, allí nosotros si analizamos desde el mismo versículo 1, Jesús viene diciendo, cree en Dios, cree también en mí. ¿Cuántos dioses hay ahí? No hay dos, hay uno solo. ¿Por qué Jesús dice, si crees en Dios, cree también en mí? Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe, el Padre. Juan 17:3, 1 Corintios 8:6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, estamos ubicados en Juan capítulo 14. En el versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿El Padre quién es? Jehová. Listo. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, los trinitarios enseñan en su ecuación mitológica de los tres dioses que allá en el cielo estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El primer Dios de la ecuación, que es el Dios Padre, envió al segundo Dios acá a la tierra, al Dios Hijo. Y se quedaron cuidando el trono el Dios Espíritu Santo y el Dios Padre. Se quedaron allá en el cielo cuidando el trono y el Dios Hijo estaba aquí en la tierra. Pero si fuese así, que el Dios Padre estaba allá en el cielo cuidando el trono con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, mientras el Dios Hijo estaba aquí en la tierra, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le hubiese dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Por qué nadie va? Porque el Padre se quedó allá en el cielo cuidando el trono. Jehová se quedó en el cielo cuidando el trono. Entonces Jesús hubiese dicho, nadie va al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se quedó allá en el cielo cuidando el trono. Aquí está el Dios Hijo. Pero Jesús no dijo nadie va. Jesús dijo nadie viene al Padre. ¿Por qué dijo nadie viene? Porque Jesucristo es el Padre hecho hombre. Jesucristo es el Padre hecho hombre. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. Mire, usted no puede buscar al Padre fuera de Jesús porque no lo va a encontrar. Si usted busca a Jehová fuera de Jesús, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque Jesucristo es el mismo Jehová, pero hecho hombre. Recuerde que Jehová significa Salvador y Jesús significa Salvador. Y hay un solo Salvador. Por lo tanto, Jesucristo es el único Salvador que existe porque Él es Jehová hecho hombre. Ahora bien, allí mismo en Juan capítulo 14,
ahí hay una dialéctica de Jesús con los discípulos. Y Jesús le dice, Felipe le pregunta, bueno, Jesús, ven acá. Muéstranos al Padre, Jesús, muéstranoslo. Y Jesús le dice, oye, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe, tómala suave. Mira, yo soy el Padre hecho hombre, yo soy Jehová. Ese Jehová del Antiguo Testamento soy yo mismo, sino que estoy hecho hombre. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Note que a Jesús primero hay que conocerlo y después verlo. Los trinitarios confunden a Jesús con el Dios Hijo y con el Hijo Eterno, porque ellos lo ven sin conocerlo. Pero primero hay que conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, es decir, lo identificamos como el Jehová del Antiguo Testamento, como el Padre, entonces sí podemos ver en Jesús al Padre hecho hombre, a Jehová hecho hombre. Y no vamos a ver en Jesús al Dios Hijo ni al Hijo Eterno, porque la palabra Dios Hijo no aparece en la Biblia, es una palabra inventada por los pastores trinitarios. Ahora bien, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Conoce a Jesús y después lo ves, para que en Jesús veas a Jehová mismo, hecho hombre, y no veas en Jesús a un segundo Dios o a un segundo Jehová. No, ya que los mismos trinitarios, especialmente los adventistas, predican que existen dos Jehová, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Tiempo. Gracias, Elkin, por su tiempo. Paramos el cronómetro. Estimado Saúl, ¿usted nos está oyendo? Saúl. Bueno, vamos a esperar. Parece que Saúl se fue por un momento. Gracias, Elkin, por tus 15 minutos. Tenemos a Oscar Valenzuela, que forma el corazón de hermano Rember, Diego González, Jorge Martínez, Lector. Están con nosotros Santiago, Luis Marín, etcétera, etcétera, que todavía nos están acompañando en este momento y esto apenas está arrancando. Me quedé nuevamente. Hermano Saúl, ¿qué tal nos oye? Sí, muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Okay. Bueno, ya le tengo sus 10 minutos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, va. Ok, listo, mi hermano, gracias. Bueno, mi hermano Elkin, tenemos un detallito y es que tenemos que aprender a mirar los contextos de las citas. Yo les he dicho a mis hermanos por años, cuando en el Antiguo Testamento aparece un texto como es Isaías 44:8, donde Dios está reclamando para sí solo su adoración, para sí solo su reconocimiento como Dios creador. Permítame decirle, hermano, que está en un contexto de que él está combatiendo la idolatría. Por eso toma eso. Si usted lee Isaías 44:8, ¿cierto? Usted mira que ahí abajito el versículo 9 tiene un subtítulo, insensatez de la idolatría. Siempre, y vaya y busque Deuteronomio 6:4, vaya y busque el contexto que está combatiendo la idolatría de los pueblos paganos. Por eso lo hace. Por eso hay una pregunta, hermano, pues no es el momento de las preguntas, pero cabe meterla. Y es que ni usted, mi hermano Elkin, ni hay pastor unicitario que me pueda responder si cuando fueron escritos estos textos donde el Antiguo Testamento habla de la adoración solamente a Dios como creador, no me pueden responder si en ese momento Dios estaba pensando en que no le iba a dar o no iba a compartir su gloria con su hijo. Eso no aparece en la Biblia, porque la única manera del Señor expresar y combatir la idolatría era cuando se reclamaba, yo hice todo, yo lo formé y no hay otro Dios conmigo. ¿Cuál otro Dios? Los dioses paganos que circundaban todas las naciones que rodeaban el pueblo de Israel. Inclusive Israel participaba lamentablemente de esa idolatría, se fue contaminando. Entonces, mi hermano, tenemos que tener cuidado. No es decir, el texto dice, no es decir solamente lo que te está leyendo el texto, tienes que ir al contexto. Yo te pido el favor, hermano Elkin, que me muestres que sí hay expresión en el Antiguo Testamento donde Dios está reclamando su oración para él solo y que no está en medio de un cuadro o de un contexto de idolatría, porque todos están precisamente encerrados en esa idolatría. ¿Qué dice eso capítulo 20? Yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? No tengas dioses ajenos delante de mí. De una empieza a combatir la idolatría. Por eso aparece eso. Pero me gustó mucho que usted me citó San Juan,
Es increíble, hermano, pues me aterra, se lo digo con todo respeto, me aterra la claridad con que habla San Juan del Padre y del Hijo, pero más me asombra la ceguedad que hay puesta en las mentes de mis hermanos. ¿Cómo es posible que yo venga y tome un texto como es Juan, el versículo 14, capítulo 14, perdón, ¿cierto? Juan capítulo 14, sí, donde dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién dijo, mi hermano, que la palabra huérfano es una doctrina? ¿Quién dijo que la palabra huérfano es fundamento para yo tener una doctrina como para creerla? ¿Por qué se lo digo? Porque es que el texto de Juan 14, 18 tiene algo que al parecer nunca lo ha leído, pero tiene sinónimos. Por eso yo les decía al principio la importancia de saber, no como aquel hermano que me decía que él no leía diccionario ni nada, porque él solamente era la Biblia. Qué importancia es saber de gramática, saber de lectura, saber de sinónimos. Problemas. Un sinónimo es una palabra que se escribe se escribe diferente, se lee diferente, pero significa lo mismo que otra. Eso es un sinónimo. Entonces, Juan 14, 18 tiene versiones bíblicas que tienen un sinónimo a la palabra huérfano. Entonces, hay como otros dicen, no os dejaré solos. Entonces, quiere decir que yo, como yo tengo fundado que para mí aquí está diciendo que Dios es el Padre, entonces la versión que me dice no os dejaré desamparados, tengo que esa versión no me sirve, porque esa versión no está apoyando mi doctrina, no, hermano. Jesús utilizó la expresión huérfano porque acude a ese cuadro de paternidad, porque en el occidente, en los tiempos de Jesús, la paternidad era muy importante, era más importante que la maternidad. Las mujeres allí no tenían ningún valor, solamente engendraban y listo. Engendraban en el afán de buscar al Salvador, que tuvieran el Salvador, pero las mujeres valían lamentablemente prácticamente nada. Era el hombre. Entonces la figura paterna era lo que tenía todo el valor en los tiempos de Jesús. Entonces claro, Jesús tomó esa figura de paternidad diciendo no os dejaré huérfanos, pero eso no quiere decir que por eso es el Padre. Porque entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos entonces con esta maravilla del capítulo 6? Hermano, usted va a tener que empezar a arrancarle hojas, no, pues arrancar todo el capítulo, todo el libro de San Juan, las epístolas 1, 2 y 3 de San Juan. Va a tener que, mejor dicho, se va a tener que volver un completo judío. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía eso? Para ellos solamente existe el Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento es un horror, es algo inventado. Claro, usted, hermano, hace lo mismo, porque miren lo que dice San Juan. San Juan capítulo 6. Vamos a ver quién es el Padre y quién es el Hijo. San Juan capítulo 6. Versículo 29. San Juan 6, 29. Respondiendo Jesús y les dijo, palabras de Jesús directas. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero usted dice que a Dios no lo envió, que a Jesús no lo envió nadie. Pero esas son palabras de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y voy más rápido porque de pronto me acaba el tiempo y esto hay que leerlo para que todos mis hermanos que están escuchando entiendan. Jesús sí fue enviado. Para ustedes eso es algo aterrador, pero Jesús sí fue enviado. Claramente dice, para que creáis en el que Él me ha enviado. Él es el Padre. Versículo, vamos a leer otro, versículo 32. Bueno, ese no, vamos a leer, por ejemplo, el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Verso 38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano Elkin, ¿cómo no vamos a entender que aquí se está haciendo una clara evidencia de que hay un Padre que envió? Y claramente dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sigamos porque esto es interesantísimo. Dice acá el versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió. Mira la voluntad del Padre, que fue el que lo envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
Todo el que ve al Hijo de ¿quién? Al Hijo del Padre. Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo descendí? Mire que sí descendió del porque fue enviado. Mi hermano, y mire cómo termina diciendo pues el capítulo. Mire cómo termina diciendo, por acá lo tengo. Verso 69. Yo quiero que el hermano Elkin reflexione mucho en el verso Juan 6, 69. Y nosotros, ese nosotros encierra a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. No me pueden salir aquí con fábulas de que, bueno, es el Hijo del Dios viviente, pero ¿qué? ¿Qué significaba Dios para los judíos? ¿Qué significaba Dios para los gentiles? No. El texto me está aquí diciendo que es que hay diferentes tipos de hijos. No, aquí está diciendo nosotros, los apóstoles. Son palabras de los apóstoles. Aquí no se le está extendiendo, ni le estoy poniendo, ni le estoy adicionando nada a la Biblia. Claramente dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿tiene un padre o no tiene un padre? ¿Y cómo se llama ese padre? Dios. Entonces no puede ser Jesús Dios. Eso no tiene cabida, hermano. Que sí se ha venido enseñando desde 1913 para acá, viene la teoría de creer que Jesús es el Padre. Es correcto, sí, pero solamente una teoría. Me gusta mucho que usted me citó, y yo creo que voy casi terminando, que usted me citó Juan 17, maravilloso capítulo de Juan 17, increíble. Es increíble, mi hermano, que diga aquí claramente, dice aquí claramente, y esta es la vida eterna. Mire, la vida eterna en lo que consiste, hermano Elkin y hermanos pentecostales unicitarios que están escuchando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios, es correcto, pero ¿qué hizo ese Dios? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hay que creer en quién, en ese único Dios verdadero, y que ese único Dios verdadero envió un hijo. Ahora, ¿de dónde lo envió? Va, yo le digo, ¿dónde lo envió? Juan 17:5. Ahora pues, Padre, esto es glorioso, Pastor Braulio, esto es glorioso, la claridad de este texto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tiempo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Me va a tener que contestar el hermano. ¿Dónde estaba Jesús antes que el mundo fuese? ¿Dónde estaba Jesús? Porque aquí claramente dice que estaba al lado de su hermano. Padre. Saúl, nos oyes. Salga y entra. Bueno, Saúl se tomó 10 minutos 30 segundos. Le voy a dar los mismos tiempos a Elkin para ser justos. Vamos a esperar que el balón regrese. Voy a cerrar mi micrófono porque se está filtrando una salsa y no se vayan ustedes a poner a bailar salsa ya porque después el señor los levanta palo. Pastor Braulio. ¿Me oye? Me disculpa que me tengo que salir porque se me va, pero ya lo estoy escuchando, sí, correcto. Sí. Bueno, seguimos adelante. Gracias por lo que nos están acompañando en este interesante debate. Bueno, Elkin, vas a tener 10 minutos 30 segundos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, va. Bueno, analizando aquí, bueno, ¿esta es mi refutación o mi segunda argumentación? Elkin, ¿sí? Refuta, argumenta, ponte a cantar, ponte a gritar como tú quieras. Déjame te pongo el tiempo otra vez. Listo. Elkin, otra vez de 0. 1, 2, 3, va. Bueno, aquí alcancé a escribir algo que dijo mi estimado hermanito, mi oponente. Él citó Juan 14:18. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Él dice que allí no dice huérfano, dice solo. Hombre, pero ahí está diciendo huérfano. Ahí no está diciendo no los dejaré solo, ahí dice no los dejaré huérfano. Ahora bien,
Mire Juan 14, 18, entonces compárelo también con Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Jesucristo dijo, yo seré a ustedes por Padre. Y 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Jesús dijo, yo seré a ustedes por Padre. Todavía duda que Jesucristo es nuestro Padre. O también allá dice huérfano, o dice solo. O sea, son muchos los textos que muestran que Jesús es nuestro Padre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, el mismo apóstol dice, si llama por Padre aquel que juzga, y el que juzga es Jesús. También allá dice solo. No, son muchos los textos que muestran que Jesús es el Padre. Isaías 9:6 nos muestra que Jesucristo es el Padre, porque en Isaías 9:6 a Jesús se le llama Padre eterno. No se le llama Dios Hijo ni se le llama Hijo eterno. Y si hay alguien por ahí que cree que Jesucristo es el Arcángel Miguel, tampoco se le llama Arcángel Miguel, se le llama Padre eterno. Entonces, ¿duda todavía que Jesús es el Padre? Te estoy citando Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, 1 Pedro 1:17, Juan capítulo 14, versículo 18, mostrándote que Jesucristo es el Padre. 2 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Yo seré a ustedes por Padre y ustedes me serán por hijo. Si nosotros somos hijos de Jesús es porque Él es nuestro Padre. Ahora bien, comprobamos así de que Juan 14, 18 sí dice huérfano y no dice solo. Si ve que el texto lo tenemos que meter en un contexto. Ahora bien, probando que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, versículo 11 dice que Jehová es el Salvador. Pero Lucas capítulo 2, versículo 11 nos dice que el Salvador es Jesús. O acepta que Jesucristo es el mismo Jehová hecho hombre, o tienes dos salvadores. Y si tienes dos salvadores, eres idólatra. Eres politeísta. Ahora, Isaías capítulo 45, el versículo 1 no, si no estoy mal, déjeme recordar, versículo 21 o 22. Isaías 45, versículo 21 o 22, uno de esos dos versículos dice que Jehová es Dios y no hay más. No hay más. Oh, y está con tilde. Quiere decir que más con tilde es un adverbio de cantidad. En cuanto a la cantidad, existe un solo Dios y es Jehová. Y si Jesús es Dios en Romanos 9:5, 1 Juan 5:20, ¿qué clase de Dios es Jesús? Jehová. El mismo Jehová del Antiguo Testamento, porque no hay otro Jehová. Existe un solo Jehová de acuerdo a Nehemías 9:6, un solo creador que es Jehová. Ahora bien, en Oseas 13:4 nos dice que Jehová era el que iba a venir a salvarnos y no conoceríamos a otro Salvador, solamente a Jehová. Oseas capítulo 13, versículo 4. Oye, ¿quién fue el que vino a salvarnos? Lucas capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vino a salvarnos Jesús. Y Jehová dice que no conoceríamos a otro Salvador. Entonces Jesucristo es el mismo Salvador del Antiguo Testamento. El mismo Jehová del Antiguo Testamento. Porque si no lo aceptas así, mi estimado, te toca aceptar que hay dos salvadores. Y entonces estarías entrando en politeísmo. Y te estoy citando Oseas 13:4. Lucas capítulo 2, versículo 11. Y recuerda que anteriormente ya yo te había citado Isaías 43, versículo 10, y te lo había comparado con Lucas capítulo 2, versículo 11, para que usted vea que existe un solo Salvador. Y el nombre de ese Salvador, ¿cuál es? Jesús. Porque Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová. Eso lo muestra Génesis capítulo 4, el versículo no lo retengo ahora. Pero los hijos de Dios, es decir, la descendencia de Seth, que son los hijos de Dios, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. David comenzó a invocar el nombre de Jehová porque ese era el nombre con el que Jehová se había dado a conocer en el Antiguo Testamento. Jehová, Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el nombre de Jehová fue invocado por los descendencias de Seth, fue invocado por David, pero el nombre de Jehová llega hasta Isaías 52:6, porque en Isaías 52:6 es el mismo Jehová que dice, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál nombre? No es Jehová, porque Jehová ya lo conocían. Ya David había mencionado el nombre Jehová. Ya la descendencia de Seth, de Génesis capítulo 4, había mencionado el nombre de Jehová. Entonces, ¿cuál era el nombre que iban a conocer? El nombre con el que Dios se iba a dar a conocer al momento de hacerse hombre. ¿Cuál es ese nombre? Mateo capítulo 1, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 11. Ese nombre es Jesús. Una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre con el que Dios se dio a conocer al momento de hacerse hombre es Jesús.
Ese es el nombre sobre todo nombre, de acuerdo a Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora bien, en Juan capítulo 5, versículo 43, Jesucristo dijo, oye, ahí estaban los judíos que eran receptores. Yo he venido en nombre de mi Padre. El nombre que Jesús tiene es el nombre del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Los judíos no aceptaron a Jesús como el Padre eterno. Por eso los judíos serán engañados por el anticristo en la gran tribulación que va de Apocalipsis capítulo 6 a Apocalipsis capítulo 18. Ahora bien, regreso a Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Los judíos no recibieron a Jesús como el Padre porque ellos no aceptaron que Jesucristo era el nombre del Padre. Ellos no aceptaron que Jesucristo era el Jehová del Antiguo Testamento. Ellos veían a Jesús como un hombre solamente, como un simple hombre, pero no lo veían como el Padre hecho hombre, como Jehová del Antiguo Testamento, pero hecho hombre. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Pero si otro viene en su propio nombre, a este sí vas a recibir. Y ese otro es el anticristo que va a engañar a los judíos. Entonces nota que Jesucristo lleva el nombre del Padre. Jesucristo lleva el nombre del Padre porque Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ahora bien, como Jesucristo lleva el nombre del Padre porque Él es el Padre hecho hombre, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, Hebreos 2:14, 1 Timoteo 3:16, Juan capítulo 14, versículo 18, 1 Pedro 1:17, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, el versículo 6. Ahora bien, vámonos a Mateo 28, versículo 19. Ahí vemos que Jesucristo es el nombre del Padre porque Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, pero está hecho hombre. Mateo 28, 19. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre. En el nombre del Padre. ¿Cómo se llama el Padre? En Hechos 2:38, Pedro ordenó bautizar en el nombre de Jesús. Pero si la orden se le dio fue bautizar en el nombre del Padre, ¿por qué no bautizó en el nombre de Jehová? Si el nombre del Padre es Jehová. Porque el Padre se da a conocer con el nombre de Jesús al momento de hacerse hombre. Por eso ese nombre Jehová no se menciona en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Porque el nombre que el Padre tiene al momento de hacerse hombre es Jesús. Y ese es el nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo. Atención, si en el cielo está el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo, dígales que se preparen, que tienen que doblar rodilla ante Jesucristo, el único Dios que existe, el Jehová del Antiguo Testamento. Prepárense si en el cielo hay otro Dios diferente a Jesús. Prepárense porque tiene que doblar rodilla ante Jesús. Por eso es que los unicitarios, los Jesús solo, nos sentimos alegres de creer que Jesucristo es el único Dios que existe, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ahora bien, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, allí dice la Biblia, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no dicen el nombre de Jehová? Porque Jehová se dio a conocer con el nombre de Jesús al momento de hacerse hombre. Por eso no se puede hacer nada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede hacer absolutamente nada. No se puede ni siquiera reprender un mosquito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted reprende un mosquito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mosquito le pica más duro porque esa reprensión no tiene ninguna validez. Todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús, incluido el bautismo, por si la mosca hay algunos trinitarios por ahí. Miren, es el nombre con el que el Padre se dio a conocer al manifestarse en carne, al hacerse hombre, es Jesús. Y eso prueba que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, óigase bien, mira, aquí hay algo excelente. En Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8, nos dice que Jesús es el primero. Apocalipsis 22 y Apocalipsis 21 nos muestra que Jesús es el primero. Es el primero y es el último. Después de Jesucristo no viene más nadie, porque Jesucristo es el primero en la fila y es el último. Así que Jesucristo lo llena todo. Y del primero al último hay uno solo que se llama Jesús. Y Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10 dice que Jesús lo llena todo. O sea que ahí no hay espacio para más nadie. O acepta que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento o dejas a Jehová fuera de la ecuación. Porque Jesucristo es el primero y es el último. ¿Dónde vas a meter a Jehová? ¿Dónde lo vas a meter, Papa? No hay espacio para un Jehová, porque Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ahora bien,
Jesús es el primero y es el último. Y te lo mostré con Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Y resulta que Isaías 41, Isaías 48, Isaías 44 nos muestra que el primero es Jehová. Entonces, ¿cómo explicar? O los dos ocupan el primer puesto, tiempo, o aceptas. Listo, ¿me escucha Saúl? ¿Me escucha Elkin? Lo escucho. Bueno, listo, lo preparamos para el momento más esperado. Para el momento quemarropa. Pregunta. Bueno, vamos a saludar por allá a Manfred Cruz. Saludos, Manfred. Miguel José Calet también está por ahí, derribando dogmas. ¿Quién más vemos por ahí? Valdemar, que no lo habíamos saludado. Consigna Internacional Ríos de Agua Viva. Hermano Rodrigo Viarco, lo tenemos por ahí también. Bueno, vamos preparándonos para el tiempo de las preguntas. Aló, ¿me escuchan? La bulla que hay al fondo. Sí, claro. ¿Me escucha, pastor? Sí, lo oigo. No lo oigo, sí. yo no lo oigo. Espere, yo vuelvo a salir. Sálgase y regresa. No hay que salir, pastor. Regrese. Bueno, lo estoy invitando para el debate que sostendré hoy a las 7 de la noche con el universitario Luis Marín. A las 7 en punto tendré un debate. Después a las 9 hay otro debate con Luis Alfinger y el testigo de Jehová, Frank Enrique, sobre el asunto del alma. Vamos a esperar pues que regrese el estimado Saúl y ya estaremos entrando en los periodos de preguntas. Qué pena, ya estoy aquí, es que... Hola, Saúl, ¿nos oyes? Sí, yo lo oigo, ¿me oyen ustedes a mí? Sí, te escuchamos. Saúl, desactive la cámara por un momento, desactive la cámara. Listo. Ok. Bueno, usted le va a hacer 5 preguntas a Elkin. Elkin tendrá 3 minutos para responder, máximo por cada una, ¿correcto, Saúl? Listo. Bueno, estimado Saúl, puede hacer su primera pregunta ahora mismo, ya. Sí, correcto. Bueno, hermano Elkin, según San Juan 1:66, si Jesús es Jehová, ¿la mano de quién guiaba al niño Juan? No sé si la pregunta va seguido o esta no te responda, pastor. Elkin, ya puede responder. Voy a buscar la cita. Ah, bueno, listo, dale. Juan 1:66. Pastor, quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Ah? Con el hermano Elkin. Quiero que quede ¿Cómo? claro. Si él me hace una pregunta que yo no sé, yo omito la respuesta porque prefiero admitir que no sé a decir lo que no es. ¿Listo? Ya eso, 1:66. Ya eso es su decisión. Sí. ¿Uno qué? 66. Sí, señor. Bueno, empieza tu tiempo. No. Vale. Aquí no tiene 66, no hay versículo 66. No, discúlpame, Lucas 1. Lucas 1, a ver, Lucas 1. Lucas 1:66. Ahora sí, listo. Bueno, listo. 1, 2, 3, va. Bueno, y dice, todos los que oían, lo guardaba en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Cuando la Biblia dice la mano del Señor estaba con Jesús, se está refiriendo al poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios estaba en Jesús? Porque en Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 2,
versículo 9, 2 Corintios 5, 19. El poder de Dios estaba en Jesús porque en Jesús hay divinidad. ¿Por qué en Jesús está el poder de Dios? Porque en Jesús hay divinidad, porque Él es el Padre hecho hombre. Entonces, en conclusión. Sigue, Elkin. Pastor, ¿puedo hablar de la respuesta que me dio? Listo. ¿O no? Listo, bueno. Tiene 10 minutos para refutarlo después, Saúl. 10 minutos para refutar. Ahora solamente pregunta y respuesta. Bueno, Saúl se prepara para su segunda pregunta. Haga, listo. Saúl, su segunda pregunta. Sí, señor, ahí va. Hermano Elkin, si Jesús es Jehová, ¿con quién hablaba Jesús cuando moría en la cruz y en la mano de quién encomendó su espíritu? Bueno, primero que todo, Jesús muere como hombre, no muere como Dios. Y Jesucristo como hombre dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, refiriéndose a quién, a su divinidad, que es lo que se conoce como el Padre eterno. En la cruz exclamó un hombre, no exclamó Dios. En la cruz, el que habló, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue un hombre, no fue Dios. Porque Jesucristo en la cruz no habló como Dios, habló como hombre. ¿Por qué? Porque él ahí estaba haciendo uso de sus atributos humanos, no atributos divinos. Entonces Jesús como hombre oró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, refiriéndose a quién, a su divinidad, porque Jesucristo en su divinidad es el Padre, en su humanidad es el Hijo. Ok. Gracias, Elkin, por su segunda respuesta. Se prepara Saúl para su tercera pregunta. Adelante, Saúl, tercera pregunta. Hermano Elkin, si Jesús es Jehová, ¿por qué los apóstoles creyeron que el Padre lo había enviado? Según Juan 17:8. Listo. Adelante. Bueno, cuando la Biblia dice que el Padre envió al Hijo, Gálatas 4:4 nos dice qué es lo que significa enviar. Enviar quiere decir nacido de mujer. Porque Gálatas 4:4 nos dice Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y criado bajo la ley. Enviar es nacer de mujer. Por eso fue enviado un humano, no fue enviado un divino. Jesús no fue enviado como Dios Hijo ni como Hijo eterno. Fue enviado como humano, porque de María nació un humano, no nació Dios. Isaías 9:6 nos muestra que nació un niño, no nació un divino. Lucas 1:35, Romanos 8:3, Gálatas 4:4. Entonces enviar es nacer de mujer. Dios envió a su Hijo, es decir, ¿envió a quién? A un humano, que es lo que se conoce como hijo. Hijo es humanidad, Padre divinidad. Enviar es nacer de mujer y nació de María, fue un humano, no nació Dios, no nació un divino. Porque si enviaron a un Dios o al Dios Hijo, entonces María es una diosa porque ella parió a el que fue enviado. Es decir, parió a un hombre, no parió a Dios. Entonces fue enviado un humano, no un divino. Entonces enviar quiere decir nacer de mujer. Y el que nació de mujer es un humano, no un divino. Gracias, Elkin, por su tercera respuesta. Voy con la cuarta pregunta. Cuarta pregunta de Saúl, adelante. Si Jesús es Jehová, ¿por qué la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Cuando la Biblia dice nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, se está refiriendo a las dos naturalezas que hay en Jesús. El Padre, Jesús en su divinidad, Hijo, Jesús en su humanidad. Ahí no está refiriéndose al Dios Padre y al Dios Hijo. Nota que el versículo dice nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, no dice con el Dios Padre y el Dios Hijo. Porque si tenemos comunión con el Dios Padre y con el Dios Hijo, somos idólatras, porque teníamos comunión con dos dioses, Dios Padre y Dios Hijo. Dice nuestra comunión es con el Padre, divinidad, y con el Hijo, humanidad. Cuando la Biblia habla de Padre, se refiere a la divinidad. Cuando habla de Hijo, se refiere a humanidad. Dos naturalezas en Jesús. Bueno, correcto, pero tenés que darme citas donde un momento. Saúl, no puedes hablar, no puedes hablar. Listo. Quinta y última pregunta. Listo. Si Jesús es de Jehová, ¿por qué todos los apóstoles en sus introducciones a las diferentes cartas y epístolas citan a Dios y a Jesús separados el uno del otro? Como lo hace, por ejemplo, Juan, versículo 3. Adelante, Elkin. Listo, los apóstoles en sus epístolas
citan a Dios y citan a Jesús. Cuando habla de Dios se está refiriendo a la divinidad, al único Dios que existe, el Padre. Y cuando habla de Jesús se está refiriendo a la manifestación de Dios en carne. Por eso hablan de Dios para referirse a la divinidad, al único Dios, el Padre. Y cuando hablan de Jesús se está refiriendo a la manifestación de Dios en carne. Gracias, Elkin, por su quinta pregunta y respuesta. Se prepara Elkin para hacer sus 5 preguntas. Elkin pregunta, Saúl responde. No hay contrarrefutación, sino en los 10 minutos próximos. Adelante, Elkin, con su primera pregunta. Listo, voy con mi primera pregunta. Si Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, la pregunta es, Nehemías 9:6 dice que solo Jehová es el creador. Juan capítulo 1, versículo 10 y Apocalipsis 4:11 dice que el creador es Jesús. Mi pregunta es, ¿existen 2 creadores o Jesús es el mismo creador de Nehemías 9:6? Adelante, Saúl. Correcto. La respuesta te la da Hebreos capítulo 1. Dios, y solamente leo y ya, esa es la respuesta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Dios hizo todo a través de su Hijo. Hebreos es muy claro para su respuesta. Gracias, Arturo, Saúl, por su primera respuesta. Adelante, Elkin, prepara su segundo cuestionamiento. Mi pregunta es, en Zacarías capítulo 14, versículo 5, el que viene en la segunda venida es Jehová. Apocalipsis capítulo 19, el que viene es Jesús. Y estamos hablando de segunda venida. La pregunta es, ¿viene Jehová y viene Jesús o Jesús es el mismo Jehová? ¿Vienen los dos o acepta que Jesús es el mismo Jehová? Ahí va mi respuesta. ¿Listo? Es muy sencillo, hombre, es muy sencillo. La palabra Jesús dice que el Padre todo lo entregó en sus manos. Entonces, como todo lo entregó en sus manos, Jesús viene como el Hijo que fue enviado a morir y ahora viene enviado a recoger. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él viene por sus hijos para llevarnos a la morada de su Padre. Por eso el texto es claro cuando dice en San Juan, ese es San Juan 14, a mí me gusta responder es con el texto directo y dice claramente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, 1, creed también en mí, 2. Si fuera el mismo, entonces no tendría por qué mencionar o a Dios o mencionar creer también en mí. Y ese mí es Jesús el que está hablando. En la casa de mi Padre, no en la casa mía. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, pues yo no se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. ¿Quién es el que viene? Viene el Hijo. ¿Para llevarnos a dónde? A las moradas que el Padre nos tiene preparadas. Gracias, Saúl, por su respuesta. Se prepara Elkin para su otra pregunta. En Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice que toda rodilla se doblará ante Jesús de los que están en el cielo. Si Jehová está en el cielo, la pregunta es, ¿doblará Jehová rodilla ante Jesús? Adelante, Saúl. Claro, la respuesta está aquí. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese. Indiscutiblemente, la contrapregunta sería, bueno, entonces, ¿dónde estaba Jesús antes que el mundo fuese? Según las palabras directas de Jesús, sin añadirle y sin quitarle y sin torcerla, Jesús está admitiendo que estaba al lado del Padre, que estaba al lado del Padre, y ese Padre no es otro que Dios Jehová. Entonces, ¿se doblará? Sí, se doblará. Y Apocalipsis es claro en decir que a los vencedores, que los vencedores tendremos dos nombres, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre en la frente. Lástima, mi hermano, que usted esté para recibir un solo nombre, cuando la promesa de Apocalipsis es dos nombres, el nombre de su Padre y el nombre del Cordero. Listo, mi hermano. Respuesta, Saúl. Sí, señor. Listo. ¿El que viene siendo la cuarta o la quinta? La cuarta. La cuarta. Listo, adelante, Elkin. Adelante. Hola, Mi pregunta, a ver, mi pregunta es, cuando la iglesia sea levantada, después del juicio, cuando estemos en la eternidad, allá en el cielo, veremos A, solamente a Jesús. B, veremos a Jehová y a Jesús, ya que no son el mismo. Te la respondo con la su respuesta. Biblia. Gloria a Dios por esa pregunta, hermano, porque era la que estaba esperando hacía tiempo. ¿A cuánto vamos a ver? Apocalipsis capítulo, bueno, y de paso quiero hacer una pequeña cuña. Yo le aconsejaría a los hermanos de la unicidad que para entrar a estudiar Daniel y Apocalipsis deberían tener más espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque son dos libros que no cualquiera puede darse el lujo de decir que va a entrar a interpretar. Por eso le voy a la respuesta encantado. Sucede que, y en este punto me robo un minuto de la que me sobró ahorita. Apocalipsis capítulo 4 está presentando una adoración celestial. No lo vamos a leer todo. Está presentando una adoración celestial, ¿cierto? El versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh, pues esa adoración, pero lo que se les olvida a las hermanas de la unicidad es que esa adoración continúa en el capítulo 5, y en el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El que está aquí siendo adorado. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podían abrir el sello ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, le dijo a Juan, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Estamos hablando de Jesús. Ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Jesús, no es otro, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ojo, mi hermano Elkin se metió en problemas, y vino y tomó el libro de la mano. Un Dios sentado que sí tiene manos, de la mano del que estaba sentado en el trono, tomó el libro. Entonces, ¿quién estaba sentado? ¿A quiénes vamos a ver? Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Jesús no está sentado en el trono, porque Jesús está parado en pie en medio de los ancianos, y va donde el que está sentado, el Padre Jehová, Dios de los ejércitos, y de la mano derecha, porque siendo espíritu, cuando Dios le place, Tiempo. Gracias, Saúl, por su cuarta respuesta. Se prepara Elkin para su quinta y última pregunta. Adelante, Elkin.
Espera. No oigo, no oigo. Espera. Espera, Elkin, espera. Nos saludamos a las personas que nos están viendo. Ahí sigue Renber, Jorge Martínez, Miguel José, Jorge Martínez, Valdemar. Gloria a Dios, el lector, Sergio Hernández. Bendiga, mi hermanito, hasta la hermosa Medellín. Ya tenemos pronto a Saúl nuevamente con nosotros para... vendrá la quinta pregunta, ¿verdad, Elkin? Sí, la quinta. Es que se me va el sonido total y todo grave. Y última Bueno, quinta y última pregunta. Adelante, estimado Elkin. Bueno, mi pregunta es, en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. La pregunta ¿es el mismo Salvador de Isaías 43, versículo 10? Es decir, Jehová, ¿o es otro Salvador? Adelante, Saúl. Tito 2:13. Déjeme, yo busco porque quiero dar la respuesta puntual con la Biblia. Tito 2:13. Lo que pasa, mi hermano, es algo sencillo de entender. Si el Padre y el Hijo son uno, ¿por qué tenemos nosotros que entrar a dudar quién va a venir o quién es el Salvador? Si claramente la Biblia nos presenta que el Padre y el Hijo son uno, no son uno solo. La palabra solo se la añadieron. Por ahí tengo un maestro que le añadió la palabra solo a ese versículo, un maestro unicitario que le añadió la palabra solo. Entonces, para mí no es ningún complique pensar y creer que el que va a venir es Jesús, pero enviado por el Padre. Entonces quiere decir, el Padre manda a recoger sus hijos. ¿A quién? A su Hijo. Esa es la respuesta. Bueno, hasta aquí llegaron los interrogantes. Ahora se prepara el estimado Saúl para 10 minutos. Va a tener 10 minutos para refutar la respuesta de él. Quiere decir, el desacuerdo le lleva a la contraria. Es para eso. 10 minutos que empiezan ya. Bueno, ok, gracias. Hermano Elkin, qué pena, pero cuando usted leyó Lucas 1:66, me dio la respuesta hablando del niño Jesús, pero es que la pregunta no era sobre el niño Jesús. Y ahí fallaste y muy delicado. ¿Por qué? Porque me diste una respuesta diciendo que era que Jesús, y no, mi hermano, la pregunta inicial fue, si Jesús es el Señor Jehová, como usted lo dice, ¿cierto? La mano de cuál Señor guiaba al niño. Y usted pensó que era el niño Jesús. No, es al niño Juan. El niño Juan apenas había acabado de nacer y lo estaba guiando la mano del Señor. Entonces, si Juan va a prepararle el camino a Jesús, ¿cómo va a ser la mano de Jesús la que guía al niño Juan? Es totalmente desvirtuada su respuesta. O sea, no encaja para nada, porque la mano que está guiando al niño Juan es la mano del Señor Dios del Antiguo Testamento, el que prometió que iba a enviarlo. Juan dice Juan en capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios. Esa mano que está guiando al niño Juan, y mire que su error fue garrafal, pensar que se refería al niño Jesús, y el niño Jesús ni siquiera, imagínese usted que Elizabeth le llevaba 6 meses de adelanto al embarazo de María. Entonces, ¿cómo le explica usted a la audiencia que sí, que Jesús sí es Jehová y que la mano de Jesús guiaba a Juan para que le preparara el camino al mismo Jesús? Eso no tiene aplicación para nada bíblico. No la tiene, hermano, por ningún lado. Otra. Le pregunté que quién hablaba desde el cielo. Usted me dice que era Jesús como hombre, pero me parece, hermano, que le estás adicionando porque el texto es literal. ¿Y sabes qué significa literal, hermano? Para que de pronto aprendas. Mira, hermano, literal significa
que respeta exactamente las palabras del modelo de la parte original. Entonces usted tiene que ser más literal, hermano, al leer y aún más al explicar, porque aquí sí la estás embarrando, mi hermano. ¿Dónde dice Mateo cuando está hablando de que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Dónde dice allí, te voy a hablar desde mi carne? Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso no está en la Biblia, hermano. Usted está cometiendo ese pecado que yo leí de Apocalipsis 22, 18 y 19. Usted le está adicionando palabras suyas y de su congregación a la Biblia para que el texto quede acomodado a como usted cree, como usted creyó y como usted permitió que fuera sellado en eso que usted llama doctrina. Ahora bien, la otra. Te pregunté, mi tercera pregunta fue que si Jesús era Jehová, ¿por qué los apóstoles creyeron en que el Padre lo envió? Gálatas 4:4 a mí no me está diciendo para nada que enviar es algo diferente a que Jesús vino y reconoció el Padre que me envió, mi Padre que me envió. ¿Cómo podemos nosotros pretender que Pablo, un predicador, Pablo que creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y tengo cómo demostrarle en la Biblia que así es? ¿Cómo vamos a creer que Pablo iba por inspiración a venir a ser él el que se iba a oponer a lo que ya Jesús había dicho? Mi Padre que me envió, mi Padre que me envió. Y dice claramente allí en, creo que 6:8, Juan 6:8 claramente dice, no soy yo solo. Usted sí es Jesús solo, pero Jesús no. Jesús dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en otra parte también dice el Señor que el testimonio, para que sea verdadero, tenía que ser de dos. Y Jesús dijo, mi Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mí. Y con esa respuesta le tapó la boca a los judíos que aún hoy están reproducidos en la tierra bajo otro nombre. Judíos que hoy están poblando la tierra, pero bajo otro nombre denominacional. Bueno, vamos para la otra. La otra es, si Jesús es Jehová, ¿por qué la comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo? Usted me está hablando que la respuesta es porque son dos naturalezas. ¿Dónde dice el texto allí que tiene que ser comunión con la naturaleza divina y comunión con la naturaleza humana? Hermano, le está usted adicionando. Yo me quedo aterrado, hermano, con ese pecado de adición que usted lo hace porque así aprendió, ¿cierto? En su doctrina, esa adición a la palabra de Dios. ¿Cómo le adicionan? Yo no le estoy adicionando nada. Yo le estoy diciendo lo que el texto literalmente dice. Y no se olvide el significado de literal. Literal es respetar el original tal cual está escrito. Y la última, no sé cómo estoy de tiempo, y la última, si Jesús es Jehová, ¿por qué todos los apóstoles en su introducción citan a Dios el Padre y a Jesús por aparte? Oh, mi hermano, tiene usted que entender esto. Mire, vea, mire, nada más le voy a leer una. Le voy a leer esta, y con esta introducción que hace Juan, mi hermano, yo creo que usted va a tener mucho para trasnocharse esta noche para descifrar esto. Dice segunda de Juan, versículo 3. Dice el apóstol amado, el apóstol que más entrañablemente estuvo en comunión con Jesús. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quiénes? Mire, hermano, de Dios Padre. Aquí no está diciendo divinidad, aquí no. Dice Dios Padre. Y del Señor Jesucristo. Y aclara un Juan para evitar los problemas de la unicidad, para que le quede más claro. Pablo dice, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, para que le quede bien claro, hermano, para que le quede bien claro cómo ellos la tenían bien clara. Entonces, por eso viene Pablo. ¿Cómo va a contradecir Pablo eso? Viene Pablo en 2 de Corintios 13, 14 creo que es, déjeme, yo lo tengo que encontrar, es clave leer eso. 2 de Corintios, viene Pablo y encomienda a la iglesia de los Corintios y se la encomienda así. Dice así, la gracia del Señor Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso es Trinidad, aunque le duela la unicidad. Pablo nunca enseñó que Jesús era el Padre. Hay textos mal interpretados, sí los hay, pero él nunca lo enseñó, nunca lo enseñó. Ah, no, y eso no es nada. Si Jesús es el Padre, ¿por qué Dios es la cabeza de Jesús? Pregunta para que se rompa más la cabeza. Porque escrito está. La Biblia dice claramente que Jesús es la iglesia, es la cabeza de la iglesia y que Dios es la cabeza de Jesús. Entonces, ¿cómo es eso, hermano Elkin? ¿Cómo es eso entonces? Yo creo que mi tiempo termina ahí, ya no tengo más que decir, pastor. Me quedan 2 minutos. Vamos a utilizarlo entonces. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos pasar por alto estas afirmaciones? Yo me quedé aterrado. Yo me puse a mirar y todas las introducciones de los apóstoles, absolutamente todo, están haciendo la diferencia. Están haciendo la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y no solamente Pablo. Miren lo que hace por aquí Pedro. Miren cómo lo ve Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siervo de dos. Aquí Santiago no está sino admitiendo que es siervo de Dios por un lado y que también es siervo del Señor Jesucristo. Ese es Santiago. Mire lo que dice Pedro. Pedro también lo hace porque Pedro, ¿cómo va a contradecir? Pedro, ¿cómo va a contradecir los escritos que fueron inspirados? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de dos. Por eso San Juan dice, si creéis en Dios, creed también en mí. No es simplemente que yo diga caprichosamente Jesús es Dios. No es cuestión de capricho, es cuestión de que la Biblia no lo da. Los apóstoles no lo entendieron de esa manera y lo predican conforme está dado. Y te lo leí en Apocalipsis, hermano. No vuelvas a entrar al libro de Apocalipsis a pretender que puedes interpretar Apocalipsis, porque para poderlo hacer te falta, pero no dicho, empezando porque tenés que definir qué quiere decir Apocalipsis 14:2. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12 para, 17. Tiempo. Bueno, listo, Tiempo. Listo. Muchas gracias, estimado Saúl, por sus 10 minutos de refutación. Le pido disculpas por si un momento me puse de pie porque me estaban buscando. Tranquilo. Me vinieron a buscar, a preguntar unas cosas, entonces les pido muchas disculpas por haberme levantado. Tranquilo, pastor. Tus 10 minutos empiezan ya. Bueno, primero, la pregunta que le hice, aquí está escrita: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de Tito 2:13, ¿es el mismo Salvador de Isaías 43, versículo 11, es decir, Jehová? ¿Es el mismo, sí o no? No dio para responder, porque le tocaba admitir que él cree en dos salvadores, y si cree en dos salvadores es politeísta. Pues entonces no dio para responder. ¿Qué me respondió? El Padre y el Hijo son uno, pero no uno solo. Esa fue la respuesta que dio. Yo no le pregunté si el Padre y el Hijo son uno o son uno solo. Yo no le pregunté eso. Yo le pregunté, ¿el gran Dios y Salvador Jesucristo de Tito 2:13 es el mismo Salvador de Isaías 43, versículo 11, o es otro Salvador? Eso fue lo que yo le pregunté y no dio para responder la pregunta, porque sabía que con esa pregunta se le daba jaque mate. Y lo que respondió fue, el Padre y el Hijo son uno. Yo no le pregunté eso. Bueno, también la otra pregunta que le hice: en la eternidad, allá en el cielo, ¿veremos solamente a Jehová o veremos a Jehová y a Jesús? Veremos a los dos. Y me respondió que veremos a un Dios sentado y a otro de pies, de acuerdo a Apocalipsis 5:13. Aquí se declaró politeísta. Veremos a un Dios sentado y a otro de pies, de acuerdo a Apocalipsis 5:13. O sea que vamos a ver a dos. Se volvió a declarar politeísta, adorador de dos dioses. Yo en la eternidad voy a ver al único Dios que existe, a Jesucristo. A ese lo voy a ver. Usted va a ver a dos.
Ahora, la otra pregunta que le hice, aquí la tengo anotada. Ante Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo. Pregunté, si Jehová está en el cielo, ¿cómo explica que Jehová doble rodilla ante Jesús? Miren lo que me respondió. Aquí anoté. Ojo, afirmó que Jehová doblará rodilla ante Jesús. Afirmó que Jehová sí doblará rodilla ante Jesús. O sea que aquí se volvió a declarar politeísta. Y aquí está, tengo anotado lo que usted respondió. Se volvió a declarar politeísta. Jehová doblará rodilla ante Jesús. Oiga, un todopoderoso doblando rodilla ante otro todopoderoso. Se volvió a declarar politeísta con esa pregunta. Es que hoy está saliendo todo ese politeísmo que tienen los trinitarios en el corazón. Hoy están saliendo a flote. El tiburón hoy los tiene contra las cuerdas. Ahora mira la otra pregunta que le hice. Jesús es el creador en Juan capítulo 1, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y en Nehemías 9:6, Jehová es el creador. ¿Es Jesús el mismo Jehová o existen dos creadores? Fue la pregunta que le hice. Y él lo que me respondió fue, Jesús viene enviado por el Padre. Bueno, yo no le pregunté eso. No dio para responder la pregunta. Después respondió, Jesús es la imagen de Dios. Yo no le pregunté si Jesús es la imagen de Dios. Yo le pregunté en Juan capítulo 1, versículo 1 y 10, y en Apocalipsis 4, 11, Jesús es el creador. Y en Nehemías 9:6, el Padre, Jehová es el creador. ¿Es Jesús el mismo Jehová o existen dos creadores? Esa fue la pregunta que yo le hice y no la dio para responder. Luego le pregunté, en Zacarías capítulo 14, viene Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 19 viene Jesús. Le pregunté, ¿vienen dos? ¿En la segunda venida con la iglesia vienen dos? ¿O Jehová es el mismo Jesús? Y mire lo que me respondió. Jesús viene enviado por Dios. O sea que el Padre que es omnipresente, Jesús, que según ustedes es el Dios Hijo y es omnipresente también, entonces un omnipresente va a enviar a otro omnipresente. No, mi estimado, ahí vuelve otra vez usted a caer en idolatría. Un Dios envía a otro Dios, el Dios Padre envía al Dios Hijo, cuando eso no lo dice la Biblia. Entonces, esas son las preguntas que le he hecho que no me ha dado respuesta en ninguna. O sea, ninguna la ha dado para responder. En la del bautismo de Jesús, tampoco dio para argumentar nada con argumentos. Por lo tanto, mi estimado, se ha declarado hoy se ha declarado politeísta. Se ha declarado politeísta al decir que en la eternidad veremos a dos. A Dios y a Jesús. A Jehová y a Jesús. Veremos a Dios. A dos personas, a dos divinos. Por lo tanto, hoy se ha declarado politeísta. También se declaró politeísta cuando en Tito 2:13 esa le evadió. Pero con la pregunta, ¿cuánto veremos en la eternidad? Dijo que íbamos a ver a dos. A uno sentado y a otro de pies. Le faltó el Dios Espíritu Santo, el tercer Dios que usted adora. Porque si un Dios está sentado y el otro de pie, de acuerdo a Apocalipsis 5:13, y a esos dos los vamos a ver en la eternidad, Juan capítulo 4, versículo 2, Juan vio un solo trono y en el trono uno solo sentado. La diferencia está en que Juan era unicitario y usted es trinitario, por eso usted va a ver a dos en la eternidad. Pero déjeme decirle que la eternidad, para poder ganársela, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Aquí termina mi reputación de 10 minutos. Creo que se terminaron o faltan. Elkin, te faltan 3 minutos y medio. Bueno, listo, sigo. A ver, entonces, mi estimado, hoy, en la sesión de preguntas, bueno, confirmó que existen dos creadores, con la pregunta que le hice. Con Nehemías 9:6, solo Jehová es el creador.
Y Juan capítulo 1, versículo 10 y Apocalipsis 4:11, el creador es Jesús. Entonces él confirmó que existen dos creadores. Ahora, en su respuesta me dijo que Jesús ayudó a Jehová a crear el cielo y la tierra. Cuando Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Jehová, solo tú creaste los cielos y la tierra, él los creó solo. Jehová no necesita ayuda de nadie, él no necesita que el Dios Hijo le ayude, no, para nada, para nada. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. No dice creó el Dios Hijo junto con el Dios Espíritu Santo y con el Dios Padre al hombre. No, dice y creó Dios al hombre. Dios lo hace todo porque él no necesita ayudante. Y mi compañero, mi oponente respondió que Jesús ayudó a Jehová en la creación. No, Dios no necesita ayuda de nadie. Y aquí queda refutado con Nehemías 9:6. Solo tú eres Jehová, solo tú hiciste los cielos y la tierra, lo hizo solo. No recibió ayuda de nadie. Y también, bueno, quedó refutado también con Filipenses 2:10 porque no dio para probar que Jehová tenga, ¿cómo explica que Jehová doble rodilla ante Jesús? Terminó después diciendo que sí, que él va a doblar rodilla ante Jesús. Ahí tiene un todopoderoso doblando rodilla ante otro todopoderoso que es Jesús. ¿Sí ve el problema de tener una Trinidad? De tener a dos todopoderosos, a Jehová y a Jesús, que pones aquí un todopoderoso Jehová doble rodilla ante otro todopoderoso Jesús, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 10. Aquí se declaró politeísta nuevamente. Y en cada una de las preguntas que le hice, mi estimado declaró que sí cree en más de un Dios, que cree en dos salvadores, cree en dos creadores y que en el trono él va a ver a dos todopoderosos, a uno sentado y a otro de pie, de acuerdo a Apocalipsis 5:13. Pero bueno, solamente va a vivir la eternidad el que se bautice en el nombre de Jesús. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted en la eternidad no va a ver a nadie. ¿Por qué? Porque usted no va a vivir la eternidad. O sí va a vivir la eternidad, pero no en el cielo, en el infierno. Porque para poder vivir la eternidad hay que bautizarse en el nombre de Jesús y creer que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Bueno, aquí termino ya, ¿no? Te quedan 50 segundos. Listo, los aprovecho. Mi estimado, yo creo que la refutación más grande estuvo en cuántos salvadores vamos a ver en la eternidad. ¿A Jehová y a Jesús, a los dos o a uno solo? Porque Juan dice que en el trono había uno solo sentado. Y vio a uno solo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y en el versículo 9 del mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, no, versículo 8, dice que el que estaba sentado en el trono es el Señor Dios Todopoderoso. Es al único todopoderoso que vamos a ver en el cielo. Al único, es decir, a Jesucristo. Pero mi oponente dice que vamos a ver a dos. Ahora se le escapó el Dios Espíritu Santo, porque si también es todopoderoso, ¿cómo es posible que no? Tiempo, Elkin, tiempo. Bueno, muchas gracias por los 10 minutos de refutación. Bueno, yo no escucho nada. Están hablando. Ahí sí. Saúl, ¿nos oyes? Sí, ahí sí. Saúl se va a despedir del debate sin tocar nada del debate. Solo despedida, no va a decir un versículo, no va a refutar nada, solo despedirse y agradecer a su oponente de los que lo vieron, escucharon y apoyaron. Adelante, Saúl, con su despedida. Ok, a mis apreciados hermanos, la honra y la gloria sean dadas a Dios. Creo que esto es muy interesante. Yo quiero ponerme una cita con el hermano Elkin para que debatamos acerca de la diestra de Dios, para que podamos programar de pronto esta para un futuro. Y muchas gracias por el tiempo prestado a las personas que estuvieron participando. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, estimado Saúl. Elkin, te preparas para tu minuto de despedida, por favor.
Bueno, Dios les bendiga. Gracias le doy a todos los receptores y oyentes por este compartir. Gracias a mi estimado hermano Saúl. Y sí, mi estimado hermanito, podemos comunicarnos como nos hablamos en el privado y cuadramos a ver otro debate. Si usted dice la diestra, bueno, mi hermano, el tema que toquen ese, como dice el dicho por ahí, al son que me toquen bailo. Y si usted dice la diestra, el tema que usted escoja, mi hermano, nos ponemos de acuerdo en el privado. Y también invitar al hermano Wilson Villegas y a Reinaldi a que tengan un debate con el Tiburón, ya que ellos dicen que yo no soy unicitario. Tengamos un debate para demostrar quién es unicitario y quién no. Dios les bendiga a todos. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron apoyando a Elkin, a los que estuvieron apoyando a Saúl. Bueno, voy cerrando enseguida. Bendiciones a mis hermanas y hermanos, amigos, amigas, todos. En el amor del Señor, los limpios de corazón verán a Dios. En 2 horas aparecerá el pastor Braulio con sus argumentos para debatir con Luis Marín, unicitario. Bendiciones a todos. Muchas gracias por haber estado en el en vivo. En 2 horas nos volvemos a encontrar.